Perú promulgó el primer decreto legislativo en el marco de las facultades delegadas para fortalecer la lucha contra la corrupción. Entre los efectos está la muerte civil por este delito, es decir, que cualquier persona que sea sentenciada estará impedida de formar parte de la administración pública. El siguiente es un informe de nuestra cadena aliada en Perú, América Noticias. Como lo prometido es deuda, luego de la sesión del Consejo de Ministros, el jefe del gabinete, Fernando Zavala, hizo un anuncio. Para modificar el Código Penal a efectos de ampliar la pena de inhabilitación e incorporar la inhabilitación definitiva para los delitos de corrupción de funcionarios públicos, también llamada muerte civil por corrupción. De esta forma, el Ejecutivo aprobó lo dicho días antes por el propio presidente. La ministra de Justicia, Marisol Perestello, reveló que la ley sería publicada en 48 horas y se aplicará a todos los funcionarios condenados por corrupción que actúen como parte de una organización criminal o contra programas asistenciales. Pero no solo eso, pues también se aprobó la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Remitir al Congreso un proyecto de ley de reforma constitucional para modificar el artículo 41 de la Constitución y regular la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios y servidores públicos. Perestello señaló que si bien ya existía la pena aplicable de 6 meses a 5 años, esto se va a incrementar de 2 a 20 años. Entre otras cosas, la sesión del Consejo de Ministros también aprobó la ley de carrera policial. Este proyecto busca modificar aspectos de la carrera policial relativos a acciones de desplazamiento y formalización de cargo, evaluaciones de desempeño, ascensos, exámenes obligatorios, renovación de cuadros, derechos del personal que pasa al retiro, idoneidad para desempeñar el cargo. También la declaración de la política macrofiscal, en la que el titular de Economía, Alfredo Torne, estimó que el Perú tendrá un crecimiento de 5% a largo plazo. Edgar Enrique Carpio Marcos es el viceministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú y le damos la bienvenida a esta hora. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti y buenas tardes a toda América Latina. Bienvenido. Viceministro, el cambio sustancial que proporciona este decreto legislativo, que es ley, es que se eleva a 20 años la inhabilitación para quienes se le comprueben actos de corrupción. Le pregunto, ¿cómo sería la aplicación de esta nueva ley y desde cuándo puede ser efectiva? Ok, perfecto. Bueno, en el marco del paquete de normas que el Poder Ejecutivo en el Perú ha sido autorizado para dictar a través de una ley del Parlamento Nacional, se ha previsto, entre otro tipo de medidas, realizar modificaciones al Código Penal peruano. La modificación a la cual te refieres tiene que ver con hacer de la inhabilitación una pena principal. Actualmente en nuestro ordenamiento jurídico, la pena de inhabilitación como pena principal tiene un plazo, que es el plazo de 10 años como máximo. Lo que estamos haciendo es, manteniendo ese plazo para todos los delitos, lo que estamos incorporando es la inhabilitación principal referida concretamente a funcionarios y servidores públicos que cometan delitos contra la administración pública. Para este caso estamos estableciendo un margen entre 6 a 20 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Y si los delitos que cometen los funcionarios y servidores públicos tienen el efecto de afectar programas sociales, es decir, programas destinados a los sectores sociales más vulnerables de nuestro país o se realizan en el ámbito de una organización criminal, la inhabilitación para el acceso a los cargos públicos es con carácter perpetuo. Esa es en esencia la medida y que forma parte, insisto, dentro de las medidas que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia está implementando con el objeto de luchar contra la corrupción. Fíjese que el excontralor manifestó a medios peruanos que la muerte civil no se aplicaría a funcionarios que se postulen, por ejemplo, a cargos de elección popular como congresistas, alcaldes, presidentes, gobernadores regionales, pues que a ellos no les alcanzaría esta sanción. Le pregunto, ¿esto es así? No, actualmente si una persona es condenada por un delito contra la corrupción o por un delito doloso cualquiera,
y el juez establece la inhabilitación para el acceso al cargo público, sea mediante concurso, sea mediante elección popular, simplemente no puede hacer ejercicio del cargo ese funcionario. En el caso del decreto legislativo sucede exactamente lo mismo, no importa si es por elección popular o es por acceso por criterios meritocráticos. En ambos casos, la sentencia condenatoria que establezca esta pena de inhabilitación, que es una pena distinta a la que se suma la pena privativa de la libertad, contempla la posibilidad de que no pueda simplemente acceder, ¿no? Viceministro, acláreme algo. ¿Cómo miden ustedes en Perú la gravedad de los delitos de corrupción, precisamente para determinar las penas que deben pagar estas personas? Bueno, en el Perú existe en el Código Penal un capítulo que es el capítulo de los delitos contra la administración pública. Dentro de ese capítulo contra la administración pública hay una serie de subcapítulos que se refieren a delitos específicamente cometidos por funcionarios públicos, pero también a delitos cometidos por personas particulares o privados. Está el tema de la violencia o resistencia a la autoridad, está el tema también de corrupción de los funcionarios propiamente dichos, está los delitos cometidos por funcionarios públicos, además del peculado, la concusión, que son delitos más conocidos, ¿no? ¿Cómo se establece la gravedad del delito y por tanto se establece la proporcionalidad de la pena? En función de cada una de estas figuras típicas que aparecen en el Código Penal peruano, que establecen no solamente su formulación básica, sino además su formulación agravada. Y por lo tanto, la aplicación de la inhabilitación como pena principal corresponde determinar en función de si es o no una figura agravada. Como te dije, la inhabilitación perpetua que está estableciéndose en este decreto legislativo solamente aplica cuando el funcionario o servidor público comete un delito contra la administración pública y tiene el efecto, primero, de afectar programas sociales, programas que están orientados al servicio de los sectores más vulnerables de la sociedad. O, no es y, sino es un o estos se cometen en el ámbito de una organización criminal. Si el caso dado de un funcionario fuese el que lo hace en el ámbito de una organización criminal, la inhabilitación es perpetua. Viceministro, ¿este paquete de medidas también incluye tal vez la revisión en los ministerios, teniendo en cuenta que asesores cercanos al presidente Pedro Pablo Kuczynski se vieron envueltos recientemente en escándalos de corrupción? ¿En qué va a consistir concretamente esta depuración? Y además preguntarle si Perú tiene suficiente personal y recursos para investigar a cada uno de los funcionarios. A ver, yo creo que hay dos mecanismos, ¿no? Uno, el que ha pedido el presidente Kuczynski y ha anunciado en el ámbito de un comunicado ofrecido hace pocos días atrás, por virtud del cual ha pedido a cada uno de sus ministros a que evalúe al personal alrededor suyo de confianza. Estamos hablando, supongamos, de un ministerio que evalúe a los viceministros, que evalúe al jefe del gabinete de asesores, a los asesores del gabinete y a los directores nacionales, que todos ellos cargos de confianza. Estas evaluaciones se van a realizar a través, insisto, de cada uno de los ministerios y por tanto no es una tarea muy complicada. Por otro lado, permíteme decirte de que en el ámbito del Poder Ejecutivo estamos a su vez implementando, ahora todavía está en fase de estudio, un mecanismo o algunos mecanismos con el propósito de poder advertir a aquellas personas que hayan sufrido sentencias condenatorias por delitos contra la administración pública para poder realizar cierto tipo de acciones en el ámbito administrativo laboral. Por ponerte un ejemplo, en el Perú podemos tener personas condenadas en el pasado por delitos contra la administración pública que actualmente se encuentren trabajando. La pregunta es qué hacer con ellos. Lo que estamos estudiando es la posibilidad de estudiar la legislación laboral e introducir una causal para que en el proceso de evaluación al cual están sujetos todos los trabajadores en el Perú se determine que uno de los supuestos necesarios que un trabajador debe observar para mantenerse en su puesto de trabajo es no haber sido sentenciado por un delito doloso de esta naturaleza. Y en relación a las personas que quisieran acceder a los cargos públicos, estamos estudiando la posibilidad de subir la valla.
de incrementar los requisitos para el acceso a un cargo público. ¿Y cómo vamos a subirla? Estableciendo como requisito que una persona no haya sido objeto de una sentencia condenatoria. Como ves tú, se tratan de medidas que se adoptan en diversos frentes y en relación a distintos tipos de funcionarios. En el primer caso, en el caso anunciado por el presidente Kuczynski, es en relación a los funcionarios de confianza alrededor suyo y alrededor de cada uno de los ministros. En los dos últimos casos, en cambio, se tratan de medidas que tienen por objeto tratar de visualizar a las personas que hayan sido condenadas por delitos contra la administración pública y se impida su acceso en lo sucesivo. Bien, quiero agradecer a Edgar Carpio, viceministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, por estar con nosotros esta tarde aquí en NTN 24. Una buena tarde para usted. Y el agradecimiento de parte nuestra. Un saludo a toda América Latina. Siempre bienvenido, siempre a la orden aquí en NTN 24.